Hola amores, bienvenidas a un nuevo Presupuesta conmigo. Como veis en el título, hoy os traigo el presupuesto del mes de febrero. Como cada mes, lo que me gusta hacer es un repaso de los gastos del mes anterior y preparar el presupuesto del mes en curso. Así que este es el vídeo que vais a ver hoy. Pero como siempre, antes de nada me gustaría dar las gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo poquito a poco al canal y a todas las que lleváis desde los inicios de los tiempos de este canal. De verdad, mil gracias de corazón. Pero sobre todo agradeceros de que le deis like, de que comentéis en cada uno de los vídeos y que lo compartáis si creéis que el contenido le puede ayudar a más gente. Así también me ayudáis a mí con el algoritmo y YouTube también poquito a poco da más a conocer mi canal. Comentaros que tengo página de Buy Me a Coffee por si os interesa invitarme a algún café de vez en cuando y apoyarme con la creación de contenido, y además que sepáis que os podéis hacer miembro tanto de esa página como de este canal para acceder a plantillas de presupuesto y demás opciones disponibles. Os dejo los links por aquí abajito. También, como siempre, deciros que tengo un segundo canal en el que comento películas y series que haya visto recientemente, y mientras hago eso pues me maquillo y me hago destrozos en mi precioso rostro. Si es algo que os interesa, pues también os dejo aquí abajo el enlace. Y ahora sí, sin más dilación y hecha toda esta cuña publicitaria, porque ya sabéis, si yo no me patrocino, pues no lo hace nadie, empiezo con el vídeo del presupuesto. Por cierto, quedaos a ver el vídeo porque vais a tener las bases de cómo va a ser el primer sorteo del canal. Así que ahora sí, al lío. Como siempre, lo primero que voy a hacer es un repaso de los gastos del mes anterior, del mes de enero, y luego prepararé el presupuesto para el mes de febrero. Así, a grosso modo, tenéis el presupuesto detallado y con todo tipo de detalles en el vídeo que os dejaré por aquí linkeado. Simplemente, mis gastos fueron 107 euros, mis gastos fijos, facturas que me pasaron por el banco. Además, estoy pagando el ordenador a plazos, entonces el mes de enero subí la cuota, pero no me han cobrado ese aumento de cuota, me han cobrado lo que me cobraban anteriormente. Así que después voy a hacer un reajuste para el presupuesto de febrero. Pero bueno, inicialmente, una vez descontados lo que son los gastos fijos, los que me pasan por el banco y la deuda, yo cobré este mes de diciembre a enero 270 euros, además de los regalos de Navidad y demás, pues todo eso que, bueno, ya os sabéis porque os habéis visto el vídeo como buena gente que os veis todos mis vídeos. Y simplemente, pues a grosso modo, un repaso de los gastos. Este mes, como empecé el reto de comprar menos durante el 2024, este mes me he marcado el objetivo de gastar lo mínimo posible cada uno de los días, y la verdad que me estoy portando muy bien. Cuando haga el repaso de los objetivos del 2024 y demás cada 3 meses, que os lo enseñaré todo bien detallado y demás, quiero hablar un poco del proceso este mental de evitar gastar, de que, bueno, o sea, son cosas que vas descubriendo y la verdad que son muy interesantes. Si alguien se está sumando a los retos de no gastar en una semana, no gastar en 30-31 días, que me lo dejen en comentarios porque puede ser muy interesante compartirlo. Además, si sois miembros del canal, si os hacéis miembros del canal o de la página de Buy Me a Coffee, podéis acceder a las plantillas que utilizo y así pues animarnos todos a hacer estos retos mes a mes o empezando semana a semana, ya está, lo poquito que se pueda. A principios de mes le compré una fuente a mi gata, ya que, bueno, la que tenía ya estaba llena de... tenía cal, no me gustaba, aunque lo intentase limpiar y todo, pues la verdad que estaba un poco fea y era imposible. Llega un momento en que el motor también se llena de moho, que me era imposible quitárselo, y estaba viendo que bebía muy poquita agua, así que le he comprado otra fuente nueva. Me fui a tomar un café con un amigo, realmente me fui a comer y luego pues él me invitó a comer, pues yo le invité al café, salí ganando, todo hay que decirlo. La suscripción de Amazon, fin de semana que me puse mala, me vine arriba y dije, uy, yo necesito própolis, necesito jalea real
para mis vitaminas y mis defensas bajas, así que hice un pedido rápido aprovechando el dinero que siempre os digo que me dejo en el banco, esos 50 euros. Cogí unas ampollas de própolis, compré unos suplementos, me había quedado sin colágeno y no sé sin qué más, algo más me pedí. Luego otro día fui al Mercadona a comprar 4 cositas que quería comprarme. También he comprado maquillaje y unas cositas. Aquí, por ejemplo, pues el reto de no comprar maquillaje ya sabía yo que iba a pasar en algún momento, y es que me estaba quedando sin corrector, entonces pues quería reponerlo y pues gasté dinero en varias cositas de cuidado facial. La factura del teléfono, el seguro del coche, que si visteis el vídeo del vaciado de sobres, yo había sacado 420 euros, que sinceramente, bueno, no me sorprende, pero no sé de dónde saqué la cifra de 420, me lo inventé así tal cual, por lo que voy a recuperar esos 50 euros de más y los voy a poner también en el seguro del coche, los voy a devolver a su sobre, que esto pues lo hago con el presupuesto de febrero. iCloud, Apple Music, una segunda línea de teléfono. El otro día me fui a desayunar con mi madre, aprovechando que iba a recoger el pedido a Primor, a un centro comercial, pues le invité a desayunar. Además me daban una bebida gratis por los puntos que había ido acumulando y demás, así que pues aproveché y la invité a desayunar y nos dimos una vuelta por ahí. También me porté muy bien, hicimos la típica window shopping, el ir a ver cosas y no gastar dinero. Yo me porté muy bien, mi madre se compró varias cositas, pero bueno, es igual. Ella no está haciendo el reto de no gastar. Después la factura, bueno, el pago del Kindle Unlimited, que si os interesa, por ejemplo, suscribiros, tenéis un enlace para poder hacerlo en la cajita de información. El pago del gimnasio, Disney Plus y Netflix. Ya está. Son los únicos gastos que he tenido este mes. Como siempre digo, mi situación hoy por hoy es especial y sobre todo súper agradable, y es el no tener que pagar una cuota de piso, ni hipoteca, ni cosas de esas, ya que pues yo estaba fuera de casa de mis padres por ciertas circunstancias de la vida, me tuve que volver a vivir a casa de mis padres, y en un principio sí que empecé a darles dinero, pero ya me dijeron, chica, no, guárdatelo ya para cuando te vayas. Y bueno, de momento no me estoy yendo, a ver cuánto dura esto. Por lo que de gastos, este mes he tenido 601 euros de gastos totales, que aquí tendría que salir las facturas y los gastos de mis categorías de los sobres, de los gastos independientes. Sumándolo, 601 euros. Está bien la suma, estamos todos correctos. También además una pantalla antes de pasar al presupuesto de febrero, porque ya realmente este es el resumen, estos serían mis gastos del mes. Antes de pasar a preparar febrero, quiero enseñaros que gracias a una suscriptora, que de verdad que te lo agradezco, voy a dejar tu nombre por aquí si te parece bien, y si no pues lo he dejado, discúlpame. Creo que de Sire, creo que me quiere sonar. Me comentó que había visto un vídeo a finales de año, había visto un vídeo del resumen de todos los gastos anuales y para ver cuáles son las categorías en las que más gastaba un youtuber y demás. La verdad que es un vídeo muy interesante, por lo que me he propuesto hacerlo y he preparado una pantalla aquí en Google Sheets en la que, a ver un segundo, que me quito de en medio un poco, en la que podéis ver que tengo el importe total de lo que cobro en el mes de enero, el gasto total del mes de enero, que aquí por ejemplo, como yo lo tengo redondeado, no tengo décimas, me sale 600,75, pero si ya simplemente haciendo así, voy a quitarle las décimas, entonces pues quedarán en 601, que son los 601 que son los gastos del mes. Y aquí me he puesto todas y cada una de las categorías que yo tengo de mis sobres y los importes que voy gastando en cada uno de esas categorías, para así tener también un registro y un resumen de cara
a final de año y demás. Me pareció una muy buena idea, así que bueno, inicialmente me he hecho esta plantilla. Seguramente que haya plantillas que sean exquisitas, pero bueno, yo de momento me he hecho esto. Después además pues me he hecho una gráfica en la que se ve cada una de las categorías y en cuál gasto más dinero. Así pues cada vez que se vaya sumando pues lo iré viendo mes a mes cómo suben cada una de esas categorías. Y además aquí pues veo la diferencia de los ahorros extra, los gastos y demás, que aquí serían pues, aquí tenemos el resumen de todo lo que me ingresan ese mes, después el resumen, bueno, el total de lo que yo he gastado, la diferencia de lo que he gastado, de lo que me han ingresado y de lo que he gastado. O sea, he ahorrado realmente este mes, he ahorrado 2.135 euros y en ahorros extra hoy por hoy tengo 18.750 euros. Aquí sí que podemos ver una cifra real de lo que yo ahorro cada mes. Yo creo esto igualmente también os lo iré enseñando para que veáis un poco pues cómo se va gestionando o cómo voy gestionando el dinero. Yo creo que es un plus, es un añadido y puede ser positivo tanto para si os animáis y lo hacéis, como para que yo tenga un resumen visual y datos reales de lo que ahorro mes a mes. Así que mil gracias por la sugerencia, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Y ahora, antes de pasar a preparar el presupuesto, vamos con las bases para este primer sorteo del 2024, así que devuelvo la conexión. ¿Cuáles son las bases de este primer sorteo de este precioso canal? Digo precioso porque en mío ya está. Primero, se trata de un sorteo nacional. De momento no me da el dinero para hacer un sorteo internacional, por lo que lo voy a hacer en la zona de España. Después es necesario que estéis suscritas o suscritos al canal. Para ello yo necesito que dejéis vuestro perfil de suscripciones público para que yo lo pueda revisar. Os dejo en la cajita de información un enlace de cómo hacer eso, de cómo poner en público vuestras suscripciones. Y tercero, debéis dejar en comentarios 1. ¿De dónde sois? 2. ¿Cuál es vuestro sistema de ahorro preferido? Si utilizáis el sistema de sobres, ¿desde cuándo lo estáis utilizando? Y tercero, ¿qué tipo de carpetita queréis que os envíe? Obviamente el sorteo se va a tratar de una carpeta para poder poner vuestros sobres. Hay diferentes carpetas para hacer, yo tengo varias de ellas. Obviamente no os voy a dar una de las mías, o sea, yo voy a comprar el regalo, que quede claro. Lo que es la carpeta os la voy a comprar nueva, no os voy a dar una de las mías, quedaría un poco feo. Lo que debéis decirme es qué tipo de carpeta queréis que os regale. Por ejemplo, de estas de cuero flexible y el color que os gustaría. De estas las he encontrado en color azul oscuro, azul clarito, gris, rosas, algún rojo alguna vez he visto y marroncita, así que dejadme el color. El diseño de cuero flexible. También tenéis estas tipo cuero rígido, que de este color he visto lila, rosa, negra, gris, azul también, blanco, así que me decís las características de lo que queréis. O, por ejemplo, será una carpeta, no será todas, o sea, tenéis que elegir un tipo, quiero decir, o sea, no me pongáis, pues quiero una de este, no, será una carpeta, por favor. Plástico rígido, por ejemplo, o de plástico flexible y transparente. Así que me decís el tipo de carpeta que queréis y además de esta carpeta y todo lo que incluya la carpeta, recibiréis unos registros para diferentes categorías de vuestros sobres. Son 10 registros. Las pegatinas para cada uno de los sobres. Las pegatinas son en inglés, pero es que todas las que compras, si van con pegatinas, están en inglés. El sistema es más conocido en inglés y yo de momento lo único que he encontrado es en inglés. Si encontrase una carpeta con pegatinas en español, os las enviaría en español, O sea, eso también que lo tengáis en cuenta. Yo sé que a lo mejor el inglés no le gusta a la gente, pero bueno. También
incluyo 10 categorías, 10 sobres hechos por mí para vuestra carpetita. Billetes imitación de 100 euros también hechos por mí. Tened en cuenta que es eso, que son hechos a mano, por lo que, bueno, están hechos como están hechos con mucho cariño, la verdad, que lo sepáis. Plastificados y, bueno, pues con cariño. Billetes de 200 euros para, bueno, para hacer la imitación del dinero que podáis tener en el banco, que lo tengáis en la categoría X, de 500 euros. Son billetes falsos, que lo tengáis en cuenta, por favor, o sea, no vengáis arriba, son billetes falsos. Y esto es lo que recibirá la ganadora o el ganador de esta semana. La semana que viene voy a hacer otro sorteo, que lo tengáis en cuenta. Si no sois afortunados en este, pues podéis serlo en el siguiente. En modo de resumen, dejar comentario de dónde sois, cuál es vuestro sistema de ahorros favorito y si utilizáis este desde cuándo y qué tipo de carpeta queréis recibir. Importante que estéis suscritas y suscritos y que vuestro perfil sea público para que yo lo pueda verificar, y el plazo para participar es desde hoy domingo 11 de febrero hasta el jueves 15 de febrero a las 23:59. Yo el viernes 16 haré ese sorteo, lo publicaré en Shorts o en Instagram o, bueno, en todas las plataformas que tenga. Entonces la persona afortunada deberá contactarme al correo electrónico, que lo dejaré ya sea en el comentario del sorteo o en este mismo vídeo. Es el primer sorteo que preparo para YouTube. No sé cómo va a salir, de verdad. Tenedme paciencia, espero que salga bien y que realmente la persona que gane sea suscriptora y yo no tenga problemas para averiguar si realmente es suscriptora o no. Dicho todo esto, que no es poco, volvemos con el presupuesto. Explicadas las bases del sorteo, de verdad espero que os animéis a participar y, por supuesto, tenerme paciencia, ya que es la primera vez que hago algo así. Espero que salga bien y espero poder hacer muchos más sorteos, sobre todo. Así que vamos con el mes de febrero. Como veis lo tengo con colores rositas, super cookie, y es que, bueno, pues se dice que se viene San Valentín, ¿no? En febrero, eso comenta la gente, no sé. Yo no celebro esas cosas. Como veis, me había propuesto o tenía en mente que cobraría unos 1.250 euros. Yo siempre bajo para todo lo bajo, o sea, yo voy para todo lo bajo posible, y si cobro mucho más, pues esa alegría que me llevo al cuerpo. Y en este caso, pues sí, me llevo una buena alegría al cuerpo. Y es que, a ver, en realidad es normal, porque a nosotros ahora en enero se nos acababa el contrato, por lo que te hacen una liquidación proporcional de todo lo que llevas de contrato hecho, ¿no? Entonces pues siempre suele aumentar. De momento nos han renovado hasta mayo, así que pues poquito a poco, ya luego pues lo típico, que si es verano pues ya para cubrir las vacaciones de la gente y tal, esperemos que no nos echen, y así pues vamos haciendo año a año. Yo encantada, porque la verdad que estoy muy a gusto en mi trabajo y hoy por hoy pues no lo cambio por nada. Un segundo que bebo agua, estoy seca. Finalmente, lo que me han ingresado, lo que he cobrado, han sido 2.200 euros. Vendí una cosita por Vinted, 4 eurillos, pues eso que me llevo de momento. Ese dinero igualmente también lo suelo dejar en la cuenta de Vinted, no me lo suelo pasar, así que tengo bastante dinero acumulado de momento. Y bueno, ahora pues ya simplemente pues esperar un siguiente pago de YouTube, a ver si se da. Supongo que, yo que sé, en un par de meses más o lo que sea. Facturas para el mes de febrero. Suscripciones de Amazon no tengo nada, he eliminado varias suscripciones que no necesitaba, he recortado en ciertos gastos, así que bueno, pues de momento pues no tengo que pagar ningún tipo de suscripción este mes. Una factura de teléfono, el iCloud, Apple Music, otra factura de teléfono, Kindle Unlimited, el gimnasio, Disney y Netflix. 71 euros, como lo que suele ser habitual. Este mes fueron unos 107 por el tema de lo que me llegaba de suscripciones de Amazon, que eran las pastillas del pelo, la Fito esa, que la recomiendo totalmente, de verdad. Si alguien tiene un poco de escasez o siente que se le cae mucho el pelo, esas pastillas son gloria bendita. Entonces, este mes también he puesto que
que me descuenten de la cuota del ordenador 345 euros. No sé si lo van a hacer, este pago me llega sobre el 5 de cada mes, 5 o 6 de cada mes, así que ya veré si finalmente me lo acaban cobrando esto o me siguen cobrando los 205 euros de las anteriores cuotas. ¿Qué es lo que tengo previsto yo hacer, por ejemplo, con la deuda esta? Lo que voy a hacer antes de todo es, he añadido aquí abajo la categoría de el Mac, así que voy a sacar 140 euros, los 140 euros que no me cobraron el mes anterior los voy a sacar. Si este mes me siguen sin cobrar esos 140 euros de más que yo le subí a la cuota, me lo sacaré para el mes siguiente. Así que calculando más o menos en abril-mayo, con lo que me haya sacado, podría pagar todo lo que queda de cuota del ordenador. Así que simplemente pues llamaría y les diría, oye, pasarme la cuota final de tal importe para tal día. Yo metería el dinero en el banco y quedaría liquidada esa deuda. Eso es lo que pretendo hacer, esa es la intención. Voy a ver si este mes de febrero pues también pasa lo mismo y solo me cobran 205 euros. Os lo haré saber pues al mes siguiente, claro. Entonces, restada la deuda y las facturas, me quedan 1.788 euros por distribuir en cada una de mis categorías. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a priorizar sobre todo ahorros y los ahorros extra, por lo que creo que voy a poner 400 euros en emergencia. Poniendo 400 euros tendría 5.600, ¿sí? Si lo sumo, son 2, 3, 4, 5, 6... 5.600, así que pues nada, me quedarían en 4 meses solo con poner 100 euros ya lo tendría hecho, así que bueno, de momento lo voy a dejar en 400 euros. Para Hacienda voy a poner 100 euros, me he subido el porcentaje de retención en la nómina, o sea que en principio no me deberían dar la hostia que me dieron el año pasado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Los 140 de aquí y sobre todo lo que voy a hacer es invertir un 15% de lo que he cobrado este mes, por lo que los 2.200 serían 330 euros que voy a pasar a mi fondo de inversiones. Entonces me quedan 800 euros por jugar con mis diferentes sobres, por jugar entre comillas. Aquí tengo que poner, realmente tengo que sacar los 50 euros del mes pasado y voy a poner otros 50 euros. A ver si me acuerdo de sacar los 100, ¿vale? Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Ahora, priorizando el resto de sobres, de categorías. La comida de mi gata es una prioridad, voy a poner 50 euros. Además, este mes de febrero le tengo que hacer un pedido de comida, arena y demás, un pedido bien grande, que el otro día preparé la cesta y creo que eran 100 y pico euros. Aquí voy a poner 50 euros. En transporte otros 50 euros. Además, cuando haga el relleno os voy a enseñar lo que me ha sobrado de estas categorías semanales y lo que voy a hacer con el dinero que me ha sobrado. Y para diversión, pues sí, mira, me voy a poner lo que me había propuesto. 60 euros. O sea, 50, 50 y 60. De momento, ¿cómo vamos? 500 euros. A ver. En suplemento... me parece que voy a poner en lo que me había propuesto en el fondo de mudanza, 100 euros, 100 euros. Tenemos 300 euros. En Amazon Prime tengo que poner, ya que sería el último relleno de Prime, ya tendría la cuota cubierta y me la cobran en junio-julio. O sea que ese fondo ya está cubierto. Para viajar y los fines de semana me gustaría poner dinero, y si pongo 100 euros en viajar y 50 en fines de semana, 150, bueno, sí, 150. Voy a poner... Ay, esto está mal. No sería... bueno, no sé si en mantenimiento también. Serían 50 euros más los 50 extra, que los voy a poner aquí. Más 50. Ay, muy bien. Sí, que en Venom, en cuidado,
El sobre está bastante lleno, pero igual sí que 50 euros no estaría mal. Vale, 40 euros me quedan por redistribuir, que no sé si poner, por ejemplo... Claro, todas estas categorías son totalmente extras y que no tengo intención, pero por ejemplo aquí sí que me gustaría poner 10 euros por si me apetece irme algún día a Starbucks, y tengo 30 euros por poner. Aquí voy a poner, no, en cuidado facial. En principio en cuidado facial quiero minimizar el máximo lo que es mi rutina de diario, o sea 3-4 productos como mucho, y de momento lo que estoy haciendo es acabar lo que tengo y en el momento en que se me acabe pues comprar algo, y creo que está bastante bien ese sobre. Lo que sí que en regalos, voy a recordar a ver lo que tengo en cada una de las categorías, porque si no, no me acuerdo. ¿Ves? Aquí tengo 70 euros todavía, y en regalos tengo 200. De cara a marzo, sobre todo, me gustaría tenerlo bastante lleno. Me parece que voy a poner el dinero en regalos, que son 30 euros hemos dicho, ¿no? Al menos. Y vale, pues en principio ya estaría. Voy a hacer el desglose aquí de lo que tengo que sacar realmente del banco y ahora vengo. En principio está todo correcto, no lo sé, luego ya lo revisaré, ya verás tú qué. Debería sacar 17 billetes de 50, 6 de 20 y 3 de 10. Un total de 1000 euros del banco, teniendo en cuenta que también tengo que poner 50 euros de más de lo que saque del banco, por lo cual serán 1050 euros, y en principio ya está. Creo que está correcto, no lo sé.